Buenos días. En primer lugar, mis pensamientos van hacia las hijas, el hijo y todos los familiares de Hugo que han tenido que vivir un infierno en estas últimas semanas, desde diciembre, en realidad desde el mes de junio, con su padre encarcelado, con su hermano encarcelado, hasta morir en manos de la dictadura. Hugo Torres, general de brigada retirado, luchador contra 2 dictaduras, ha muerto. Combatió a la dictadura somocista con las armas en la mano y a la dictadura de Ortega con su voz y su lucha cívica. En la primera vio la victoria después de años de sacrificio y arriesgar la vida en innumerables ocasiones. En la segunda se dejó la vida en las cárceles de la dictadura, donde fue llevado ilegalmente y sometido a tratos crueles e inhumanos. A nuestra generación, la de Hugo y la mía, le tocó vivir tiempos complejos, turbulentos y contradictorios. Los héroes de un lado son los villanos del otro, en una historia que nos divide y nos confronta. Hoy luchamos por la democracia, sí, pero también para enterrar los odios y las venganzas en un país cargados de duelos no realizados y de diálogos que nunca se sostuvieron. Hugo Torres fue un héroe nicaragüense sin apellidos, un luchador consecuente por la libertad de todos. Alcanzó dimensiones legendarias cuando participó en las 2 operaciones más relevantes del FSLN contra la dictadura de Somoza. Pero su heroísmo trasciende esos momentos dramáticos. El heroísmo es más que algunos momentos de valor extraordinario. Y aunque hemos sido condicionados para creer que héroe es solo aquel que toma las armas y arriesga la vida por un ideal noble, existe otro heroísmo, el de quien entrega su vida cada día y es cada día fiel y consecuente con sus principios. Hugo fue un héroe de las 2 clases. Lo fue en los años 70, cuando se incorporó al FSLN como militante clandestino de tiempo completo, no al FSLN de ahora, sino al de aquellos tiempos del cual se podía salir solamente muerto o triunfante. Ingresar a esa militancia implicaba renunciar a todo, a la familia, a los estudios, a una carrera profesional, a las fiestas de la juventud y a las comodidades de una vida normal. Era aceptar una vida bajo el acecho permanente de la represión somocista, renunciar a la posesión de todo bien material y vivir solo para luchar y soñar con la victoria. No esperabas un puesto público, una prebenda o una ventajosa oportunidad de negocio en aquellos tiempos. Hugo dio ese paso con plena conciencia de todas sus implicaciones, dispuesto a cumplir lo mejor posible, y así lo hizo. En diciembre de 1974 participó como segundo al mando de la Operación Diciembre Victorioso, que condujo a la liberación de un grupo de presos políticos, entre los que estaba Daniel Ortega. Esa operación fue el reinicio de la actividad político-militar del FSLN, que había permanecido acumulando fuerzas en silencios por un poco más de 7 años. En agosto de 1978 participó en la operación Muerte al Somocismo, que consistió en la toma del Palacio Nacional, donde sesionaba el Congreso somocista. Esta operación también resultó exitosa y permitió la liberación de decenas de presos políticos. Hugo arriesgó su vida para liberar a presos, a la mayoría de los cuales no conocía, y vino a morir siendo el mismo preso político de quien debía estarle por siempre agradecido. Después del triunfo de la revolución, se incorporó a las filas del Ejército Popular Sandinista,
donde gracias a su dedicación y disciplina alcanzó el grado de general de brigada, del que se retiró a principios de los años 90. Fue nombrado jefe de la dirección política del EPS, encargada de inculcar en los oficiales y soldados los ideales del sandinismo. Y sin embargo, una vez que asumió el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, abrazó con total convicción el objetivo de convertir al ejército en una institución nacional, alejada de todo partidismo. Implícito en este compromiso estaba la convicción de que si bien la revolución había sido un sueño malogrado, la democracia como sistema y los derechos que ésta debía garantizar eran el camino para lograr una paz duradera, y que nunca más nadie tuviera que tomar el fusil para conquistar la libertad como él había tenido que hacerlo unos pocos años antes. Esta convicción de que el ejército debía ser de todos los nicaragüenses y consolidarse como una institución apolítica, no deliberante y apegada a las leyes, lo acompañó siempre. Pensaba que el proceso de profesionalización de ese cuerpo armado en cuyos inicios él había participado no estaba muerto del todo y que pervivían valores y principios que en algún momento permitirían rescatar su institucionalidad. Por esa razón criticaba y denunciaba el comportamiento de los jefes que lo habían puesto al servicio de la dictadura, pero nunca asumió que todos los oficiales y soldados eran fanáticos del régimen, que asumió y pensaba que había muchísimos que en su fuero interno condenaban a la dictadura y que aunque obligados por ahora por la naturaleza jerárquica y vertical del ejército, constituían una reserva para recuperar su vocación democrática más adelante. Retirado en 1993, se fue distanciando de Ortega a medida que quedó clara su deriva autoritaria y su apego a los medios violentos de lucha política, hasta romper con el FSLN, el partido al cual había entregado lo mejor de su vida. Luego, en el 2006, participó en la campaña de Herty Levite. Por cierto, en esa campaña también participó Irving Dávila, exmilitar como él y padre de Tamara Dávila, hoy presa en las cárceles de Ortega. En el 2007 se incorporó al Movimiento Renovador Sandinista MRS y desde entonces fue una figura visible y una voz clara denunciando la dictadura que Ortega comenzó a construir desde el primer momento en que llegó al poder. Igual que en las demás cosas de su vida, asumió el compromiso político de luchar por la democracia desde la arena cívica y pacífica con la misma pasión con la que se incorporó al FSLN y arriesgó su vida para liberar presos políticos. Fue electo diputado al Parlacén en el 2011, donde cumplió su papel con rectitud y espíritu tolerante. Hasta el 2016, cuando fue expulsado ilegalmente junto a más de 20 diputados de la entonces Alianza PLI, con quien el MRS había participado en una alianza electoral. Su destacada trayectoria dentro del MRS lo llevó a ser electo vicepresidente del partido, electo en la misma convención en la que fue electa Soyen Barahona, presidenta del partido, también presa política al día de hoy. Desde abril del 2018 fue una voz indispensable, denunciando, criticando, convocando, alentando a los jóvenes, a los autoconvocados y a todos los luchadores de abril. Apoyó la fundación de la UNAV y respaldó la participación del MRS dentro de esta, siempre, sin embargo, con una visión unitaria más amplia e incluyente, pensando siempre en tender puentes y abrir diálogos aún con los que nos atacaban. Sabía perfectamente los riesgos que corría y los asumió con serenidad. Serenidad que trasluce en su último video grabado cuando la policía rodeaba su casa
y donde asume sin dramatismo el destino que lo alcanzó el 13 de junio del año pasado. Yo digo que este es un heroísmo como el de su juventud, como el de Suyen, Ana Margarita, Dora, Tamara, Félix, Roger, Alex, Víctor Hugo, José Antonio y todos los demás presos políticos que desde la cárcel no se rinden y nos siguen inspirando con su ejemplo y con su fuerza. Hugo nunca abrigó resentimiento ni odio en su corazón. Por el contrario, se abría paso con una sonrisa contagiosa y siempre tenía a flor de labio una anécdota o un chiste. A pesar de su extraordinaria trayectoria, era una persona sencilla, accesible, completamente alejado de la pretensión o la autosuficiencia de la que se rodean otros mucho más inseguros de sus propias historias y trayectorias. Nunca hablaba de sus hazañas y las anécdotas que contaba o bien eran de su vida personal o de su vida política civil. Las que contaba con el afán de compartir sus experiencias y las lecciones de su vida con las nuevas generaciones de luchadores por la democracia. Y es que los verdaderos héroes son así, modestos, como cualquiera de nosotros. Hugo nació en Madrid, pero creció leonés y como tal no podía ser menos que ser poeta y soñador. Plasmó sus memorias en el libro Rumbo Norte y escribió un libro de coplas y poemas donde el amor juega un papel protagónico. No podía ser menos, no podía ser de otra manera, enamoradizo como era. Entró a la cárcel en buena salud y a pesar de las terribles condiciones de su encierro, se mantenía con buen ánimo y fortaleza espiritual. Así lo encontraron sus familiares las 2 veces que pudieron visitarlo. A pesar de sus 73 años, no padecía de ninguna enfermedad que pusiera en peligro su vida. Pero casi 250 días después de prisión, días de prisión, en condiciones crueles, mal alimentado y bajo distintas formas de tortura, se desencadenó una condición que lo llevaría hasta la muerte. No hay duda que Hugo, como Eddie Montes y como más de 325 muertos por la represión orteguista, es uno más de los crímenes que llevan sobre sus hombros Ortega y Murillo y por los que un día tendrán que rendir cuentas. Hugo comenzó a deteriorarse físicamente a principios de diciembre y durante muchos días su condición fue empeorando sin recibir atención médica adecuada, sin que se le practicara ningún examen o estudio más profundo. No fue sino hasta que quedó completamente inconsciente y gracias a que sus compañeros de prisión armaron un escándalo que se lo llevaron al hospital. Desde entonces no se supo más hasta que murió. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Qué médicos lo atendieron? ¿En qué hospital estuvo? Se estaba muriendo, pero seguía secuestrado. Nunca permitieron que fuera evaluado por un médico independiente, que es un derecho legal de la familia. Ortega y Murillo decidieron que muriera prisionero para consumar su venganza y someterlo a la última indignidad. Pero el espíritu libre y generoso de Hugo, no tengo dudas que los derrotó. Como una persona leal a sus principios y valores, como alguien que encaraba la vida con seguridad y confianza, como quien siempre fue más fuerte que sus propios miedos y salió vencedor en todas las pruebas que le lanzó la vida, Hugo, encarcelado y torturado, nunca dejó de ser libre. Vivió y murió libre. Los barrotes nunca podían derrotar su espíritu indomable.
Hoy su ejemplo nos inspira y su legado nos desafía. Hugo Torres, presente. Libertad para los presos políticos. Libertad. ¡Viva Nicaragua libre!